Por último, determine el límite utilizando la regla de L'Hopital. Comprobemos primero la forma del límite. A medida que x se acerca a 0 desde la derecha, 4 dividido por x se acerca al infinito. Y a medida que x se acerca a 0 desde la derecha, 4 divididos por seno x también se acerca al infinito. En este momento, el límite es en forma de infinito menos infinito, que no es una forma indeterminada, pero no es uno de las formas indeterminadas en las que podemos aplicar la regla de L'Hopital. Para aplicar la regla de L'Hopital, necesitamos tener el límite en uno de estos indeterminados. Se forma aquí en forma de fracción. Si tenemos uno de estos formularios, entonces la regla de L'Hopital establece el límite a medida que x se acerca a c si f de x dividido por g de x es igual a un límite como x se acerca a c de f' de x, dividido por un primo g de x. Así que solo porque no tenemos uno de los valores indeterminados correctos formularios para la regla de L'Hopital, no significa que no podamos usar la regla de L'Hopital, solo significa que tenemos que cambiar el formulario de la función original. Así que en este caso, vamos a intentarlo determinar la diferencia de 4 dividido entre x y 4 dividido por seno x. Y vamos a trabajar esto a continuación. Tenemos 4 divididos por x menos 4 dividido por seno x. Para encontrar la diferencia, necesitamos obtener el mínimo común denominador, que es el producto de dos denominadores o x seno x. Y por lo tanto, para encontrar la diferencia necesitamos multiplicar el numerador y denominador de 4 sobre x por seno x. Y necesitamos multiplicar el numerador y denominador de 4 sobre seno x por x. Observe que ahora tenemos un denominador común de x seno x. Y el numerador está ahora 4 seno x menos 4x. Lo que significa un límite dado es igual al límite. Cuando x se acerca a 0 desde la derecha de 4 seno x. Menos 4x dividido por x seno x. Y ahora voy a comprobar la forma de este límite. A medida que x se acerca a 0 desde la derecha, 4 seno x menos 4x se acerca a 0 menos 0 o 0, y cuando x se acerca a 0 desde la derecha, x veces seno x aproximaciones multiplicado por 0, que también es 0. Observe que, al determinar la diferencia, ahora tenemos un límite en una de las formas indeterminadas, donde podemos aplicar la regla de L'Hopital para ayudarnos a determinar el límite. Aplicando la regla de L'Hopital, este límite es igual al límite. Cuando x se acerca a 0 desde la derecha de la derivada de 4 senos x menos 4x dividido por la derivada de x seno x. La derivada de 4 senos x es igual a 4 coseno x. Menos la derivada de 4x, que es igual a 4. Y ahora dividimos por derivada de x seno x, que requiere la regla del producto, donde tenemos la primera función de x. Derivada por veces de la segunda función, que es una derivada de seno x, que nos da el coseno x. Y luego más el segundo función de seno x. Multiplicado por la derivada de la primera función, y la derivada de x es igual a 1. Y ahora voy a comprobar la forma de este límite. A medida que x se acerca a 0 desde la derecha, se acerca 4 veces el coseno x. 4 veces 1 de 4. Y luego tenemos menos 4, el numerador se acerca a 0, y el denominador es x se acerca a 0 desde la derecha, x veces el coseno x aproximación es 0 por coseno 0. O 0 por 1, que es 0, y a medida que x se acerca a 0 desde el seno derecho, x también se acerca a 0. El límite sigue en forma de 0 dividida por 0, lo que significa que podemos aplicar otra vez la regla de L'Hopital. Así que este límite es igual al límite. A medida que x se acerca a 0 desde la derecha de la derivada de 4 coseno x menos 4 dividido por la derivada de x coseno x más seno x. La derivada de 4 coseno x es igual a 4 veces el seno negativo x o negativo 4 seno x. Y luego menos una derivada de 4, que es igual a 0. Y ahora en el denominador, para diferenciar x por coseno x, necesitamos aplicar esa regla de producto, donde tenemos la primera función de x derivada multiplicada por la segunda función, y la derivada del coseno x es igual al seno negativo x. Y luego tenemos más el segunda función del coseno x, multiplicado por la derivada de la primera función, y la derivada de x es igual a 1. Y luego tenemos más la derivada del seno x, que es igual al coseno x.
Y ahora que tenemos el coseno x más el coseno x en el denominador, creo que ahora podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. Sigamos adelante e intentémoslo. A medida que x se acerca a 0 desde la derecha, menos 4 veces seno x se acerca a menos 4 veces 0. En el denominador. A medida que x se acerca a 0 desde la derecha x veces el seno negativo x se acerca a 0 por 0 o 0. Ahora tenemos más como x se acerca a 0 desde la derecha. Coseno x se acerca a 1 tanto aquí como aquí, dándonos 1 más 1. Simplificando, tenemos 0 dividido entre 2, que es igual a 0. Así que después de todo ese trabajo ahora sabemos que el límite original es igual a 0. Y antes de irnos, vamos verifique esto gráficamente. Así que aquí está el gráfico de la función original f de x es igual a 4 dividida por x menos 4 dividida por el seno x. Y observe cuando nos acercamos a x igual a 0 desde el lado derecho o positivo. Podemos ver, nos acercamos al valor y o al valor de función de 0, verificando nuestro límite. Espero que esto te haya resultado útil.